Un saludo especial para todos. Nuevamente nos une el derecho de seguros en esta conversación. En esta oportunidad, una conversación sobre derecho de seguros en la Argentina. Nos acompaña una entrañable amiga, no solamente del derecho de seguros, sino incluso de la vida, que por razones de los congresos y de la unión de nuestros padres, hemos tenido la oportunidad de conocer desde hace muchos años. Hemos tomado el atrevimiento de presentar algunos de esa trayectoria y experiencia de ella. Es Florencia Mangialardi. Florencia es abogada, es consultora independiente, ha sido autora de múltiples publicaciones y de verdad ponencias en muchos congresos y foros sobre derecho de seguros. Y es un activo miembro de AIDA Argentina, pero asimismo de esta Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros en el Interior de la Argentina, ETSIA, en donde ha sido una gran promotora e impulsora del derecho de seguros. Entonces, Florencia, primero que todo, darte las gracias y la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Jonathan, por la invitación. Un placer estar con vos acá. Muy bien, Florencia. Bueno, pues entremos en materia. Realmente estudiar la legislación argentina y todos estos doctrinantes que nos han enseñado tanto en sus libros, en sus artículos, los profesores Lito Stiglitz, bueno, profesor Morandi, bueno, tantos autores tan interesantes desde la Argentina. Y nos surge una primera pregunta que nos gustaría quizá nos ayudes a ubicar. Y es que nos cuentes, más que una pregunta, es más una invitación a que nos cuentes y nos dejes una breve mirada a la ley argentina del contrato de seguros, cómo está regulado en la Argentina el derecho de seguros y cuáles han sido todos esos hitos y evoluciones que el mismo ha tenido. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, obviamente te quiero agradecer por esta participación. La verdad que es un placer estar con vos siempre, tanto en el ámbito del seguro como tal como vos dijiste, en nuestras cuestiones personales y todos los eventos en donde nos hemos encontrado. Lástima que ahora la pandemia nos separa y lo tenemos que hacer a través de una computadora, pero bueno, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, en lo que respecta a la regulación de seguros en Argentina, nosotros tenemos una ley que es la ley de seguros, es la 17.418 del año 1967 y cuyo anteproyecto fue estructurado y redactado por el doctor Isaac Alperín. A su vez tenemos otra ley que es la 20.091, que es la ley de entidades de seguros y su control. También tenemos una ley que es de productores asesores de seguros, que es la 20.400 del año 1981. En el año 2015 hubo una modificación muy importante a nivel nacional acá en Argentina, ya que se unificaron los códigos civil y el código de comercio en uno solo, pero la ley de seguros no se modificó y quedó como una ley especial tal como ya existía. La gran discusión que existe en Argentina a nivel doctrinario y jurisprudencial se da más que nada con respecto a la aplicación de la ley de defensa al consumidor, que también nosotros tenemos, que es la ley 24.240, y si la misma se aplica al contrato de seguro. Bueno, en esto hay grandes discusiones. Yo por mi parte entiendo que la ley del consumidor no se aplica a la ley de seguros, porque la misma ley de seguros posee normas protectorias de los asegurados. En este sentido, hubo varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo en lo que respecta a los seguros de responsabilidad civil automotor, en donde se entendió que la ley de defensa al consumidor no es aplicable y que el contrato de seguro es oponible a la víctima. Pero bueno, es una discusión que no se encuentra acabada y hay mucha doctrina en ambos sentidos. Eso es un poco el pantallazo general de la legislación argentina. Bien, pues muy madura definitivamente la legislación argentina y muy inspiradora para muchos ordenamientos desde sus principios y la evolución que han tenido. Y muy en línea con eso, te quisiera hacer una nueva pregunta, y es la que tiene que ver efectivamente con el ejercicio de la actividad aseguradora. ¿Quiénes en la Argentina pueden desarrollar o participar
en este mercado de seguros, ¿verdad? De los propios aseguradores, los mediadores o intermediarios y en general los ajustadores. ¿Cómo está hoy configurado ese mercado asegurador argentino? ¿Y cuáles son esas condiciones en términos generales que se les piden para poder participar del mismo? Bueno, esto sobre todo está regulado en la Ley 20.091, que es la Ley de Entidades de Seguros y su control. Esta ley fue dictada en el año 1973 y reglamenta la actividad aseguradora. En esta ley y su reglamentación encontramos que solo pueden realizar operaciones de seguros en la República Argentina las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos, las sucursales o agencias de sociedades extranjeras, siempre que estén estructuradas como sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos, los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales, que previamente hayan sido autorizados para operar como tales por la autoridad de control, que en nuestro caso es la Superintendencia de Seguros de la Nación. A su vez, en esta misma ley, el artículo 7 establece cuáles son los requisitos que se necesitan para que una entidad sea autorizada para operar en seguros. Y bueno, esos requisitos son que hayan sido constituidos de acuerdo a las leyes generales y las disposiciones específicas de esta misma ley, que tengan por objeto exclusivo efectuar operaciones de seguros, que demuestren la integración total de un capital mínimo, que actualmente es de 60 millones de pesos, que esto equivale a $400.000. Cuando se trata de sociedades extranjeras, deben acompañar los balances de los últimos 5 ejercicios de la casa matriz, que tengan una duración mínima requerida según la naturaleza de la rama de seguro a explotarse, que sus planes de seguro se ajusten a lo establecido por la ley y que sean aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Bueno, también que tener domicilio en Argentina y tienen que tener una conformidad previa de la autoridad de control, que como ya les dije, es la Superintendencia de Seguros de la Nación. También hay otra ley, que es la 12.988, que prohíbe asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier otro interés asegurable de jurisdicción nacional. Toda infracción a esta ley puede ser reprimida con una multa de hasta 25 veces la prima omitida a cargo del asegurado o del intermediario. Y esta sanción recae solamente, bueno, sobre el asegurado que tomó ese seguro en el exterior y sobre el intermediario que intervino en la operación, no sobre el asegurador extranjero. Y estos seguros son nulos, o sea, estos contratos que se realicen con empresas aseguradoras del extranjero dentro de la Argentina son nulos. Bueno, lo que respecta a las aseguradoras, el control de la aseguradora está dado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que realiza un control exclusivo y excluyente. Después, a su vez, la Superintendencia de Seguros de la Nación, determina cuáles son las reservas técnicas y los de siniestros pendientes que corresponde constituir a los aseguradores, en la medida que sea necesaria para atender al cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados, y a su vez le realizan auditorías permanentes. Eso es básicamente lo que sucede con la actividad aseguradora en nuestro país. Muy chévere, Flore, que nos compartas eso. Y una pregunta complementaria a eso que nos expones. Respecto a los mediadores o ajustadores, ¿existe alguna regulación especial o en términos generales desde la organización pues, de la industria se ha limitado específicamente a las aseguradoras? Sí, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Productores Asesores de Seguros, que es la 20.400. O sea, para hacer a lo que ustedes le llaman intermediadores, nosotros le llamamos productores asesores de seguros, que tienen que, bueno, rendir un examen para poder vender pólizas de seguros. Y toda póliza de seguro tiene que ser sí o sí realizada por un productor asesor de seguros. Excelente, excelente, Flore. Dentro de todo ese ejercicio de supervisión y todos esos requisitos que se le exigen a las compañías de seguros y en general también pues a los productores y asesores de seguros, pues uno siempre entiende que están enfocados hacia la protección de los consumidores, porque no hay nada mejor que proteger al consumidor por parte del Estado, logrando que quienes ejerzan esta actividad financiera, esta actividad de seguros, pues cumplan o honren con sus compromisos. Pero también de la mano con la protección al consumidor surgen también una serie de deberes.
también para los consumidores. Y ese es un deber muy importante, que es relacionado con el deber de información, por lo que pues también internacionalmente conocemos como todo este ejercicio de transparencia en seguros. Y bajo esa premisa quisiera trasladarte una pregunta asociada precisamente a esto, a la declaración del estado del riesgo. ¿Cómo funciona en Argentina este tema de la declaración del estado del riesgo? ¿Cómo están estructuradas sus sanciones? Eventualmente los periodos de incontestabilidad o indisputabilidad. Cuéntanos un poco de este aspecto y no solo ojalá desde la experiencia jurídica, sino especialmente desde esa experiencia práctica que te ha dejado el litigio y el ejercicio profesional. Bueno, dentro de la ley de seguros, que es la que yo les decía al principio, la 17.418, está en el artículo 5, se establece que toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicios de perito hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. El asegurador tiene 3 meses para impugnar el contrato una vez que conoce la reticencia o falsedad. Entonces, bueno, en este artículo lo que se observa en un primer momento es que se dan 2 supuestos. Por un lado, habla de la declaración falsa, es decir, cuando el asegurado engaña o falta la verdad, y de la reticencia, que sería cuando el asegurado no está diciendo todo o estaría callando algo importante que debería decirle al asegurador. Por supuesto que este tema es muy importante en el contrato de seguros, porque el asegurador tiene que conocer todas las circunstancias que rodean o influyen en el riesgo que va a asumir en el contrato, y por tal motivo es el asegurado el que debe proporcionar dicha información. Entonces, bueno, el asegurado es el que tiene el deber de informar las condiciones de riesgo y del interés que pretende asegurar y el estado de ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como ya dijimos, la consecuencia de la reticencia o falsa declaración por parte del asegurado hace nulo el contrato. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que se requiere es el juicio de peritos, o sea, que significa que son ellos, los peritos, los que van a determinar si esta reticencia o falsa declaración hubiera impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador se hubiera cerciorado del verdadero estado del riesgo. Entonces, la prueba pericial es una prueba legal y obliga y es vinculante para el juez. No puede ser suplida por ningún otro medio probatorio. Y acá, bueno, lo que también es muy interesante es que es el asegurador el que debe demostrar que esa reticencia o falta de declaración hubiera impedido o modificado las condiciones contractuales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que sucede en muchas ocasiones es que tanto en los contratos de seguros automotores como en los de vida, que se producen estas reticencias o falsas declaraciones, en general la jurisprudencia no hace lugar a los planteos de las aseguradoras porque es muy difícil demostrarlo. O sea, hemos tenido casos en donde, por ejemplo, las motocicletas, pues sucede muchas veces que se aseguran como si fuera para uso particular y en realidad contratan el seguro para utilizar como delivery. En los casos donde sí se ha hecho lugar a esta reticencia por parte del asegurador, es cuando la compañía no se dedicaba a eso. Por ejemplo, si uno hay los vehículos automotores que son utilizados como remis, si la compañía de seguros no aseguraba ese tipo de riesgo, entonces ahí sí se hace lugar a la reticencia. Lo que han realizado con respecto a las motocicletas, como les comentaba antes, lo pusieron como una exclusión de cobertura, entonces directamente no se va a cubrir por una exclusión de cobertura. El otro tema, bueno, es los seguros de vida, como les decía antes, que también es un tema bastante controvertido, porque muchas veces pasa que se contratan a través de los bancos o por vía telefónica, a través de la tarjeta de crédito, por el mismo banco, te dan un seguro de vida. Entonces, bueno, en los casos por teléfono hemos tenido soluciones como más sencillas, porque las conversaciones generalmente se graban, entonces pueden ser utilizadas como prueba por ambas partes, ya sea para demostrar que el asegurado dio una falsa declaración o fue reticente, o que el asegurador no consultó respecto de ciertas enfermedades. En los casos contratados a través de los bancos o tarjetas de crédito, es más difícil, ya que el asegurador deberá demostrar que el asegurado fue reticente
y deberá acompañar la declaración jurada completada de puño y letra por el mismo. Yo justamente en este momento estoy teniendo un caso, generalmente trabajo para las compañías de seguro, pero en este caso estoy por la parte actora, en donde la persona falleció y estamos reclamando por la esposa, en donde, bueno, lo contrató a través del banco y la compañía de seguros dice que no sería, que el asegurado fue reticente porque era diabético y no había declarado el estado del riesgo, lo cual nosotros decimos que no es así porque fue una contratación telefónica, esta persona en ningún momento ocultó ser diabético, pero bueno, todavía no han presentado la declaración jurada donde ellos demuestren que él haya dicho que no lo era. Y a su vez, bueno, esto también se encuentra salvado en el artículo, hay un artículo del 130 de la Ley de Seguros que dice que transcurrió 3 años de la celebración del contrato, no se puede invocar la reticencia, salvo que fuera dolosa. Esto es claramente por la naturaleza misma del riesgo, en donde el transcurso del tiempo hace que no sea importante, por decirlo de alguna manera, la enfermedad que uno no denunció. Porque, bueno, si hubiera fallecido antes de los 3 años, por supuesto que sí sería importante. Bueno, después tenemos otros artículos, como el 6, que plantea que en el caso que la reticencia no sea dolosa, el asegurador puede anular el contrato restituyendo la prima percibida con deducción de gastos o reajustarla con la conformidad del asegurado al verdadero estado del riesgo. Y en los casos de seguro de vida, el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado. Y si la reticencia, hay otro artículo, creo que es el 8, que dice que si la reticencia sí fuera dolosa o de mala fe, el asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos. No sé si eso responde a la pregunta. Bien, Flor, y yo como tratando de complementar eso que nos compartes, te preguntaría dos cosas. Muy asociado a ese caso que vienes administrando, a nivel internacional lo que uno encuentra es que cada vez más se exige que al asegurador, ¿verdad? Se le exige al asegurador que lo que él pregunte es lo que él verdaderamente necesita porque se entiende que es lo relevante. Entonces te quisiera hacer por una parte una pregunta sobre ese tema de la relevancia, de las preguntas o de las inquietudes o digamos como la levantada que hace de mano que hace el asegurador cuando le solicita al cliente la información. Entonces mi primera pregunta como complementaria sería eso, ¿cómo está ese tema de la relevancia? Y en segundo lugar, entendemos que en algún momento la jurisprudencia ha estado dividida con lo que tiene que ver con la exigencia o no del nexo causal entre la mentira o esa reticencia y la producción de siniestro. Entonces, como preguntar también qué ha pasado en la Argentina respecto particularmente a ese tema de la exigencia de la relación de causalidad o del nexo causal entre la reticencia y lo que detona pues, el siniestro. Sí, con respecto a esto del nexo causal fue un tema muy debatido porque, por ejemplo, hubo casos en donde una persona no había declarado haberse realizado un tratamiento de conducto y después fallece por otro motivo y entonces, bueno, no había un nexo de causalidad entre la causa de la muerte y la reticencia o la falsa declaración. En este caso, bueno, claramente la jurisprudencia siempre estuvo más a favor de mantener el contrato y no declararlo nulo porque es bastante, o sea, la sanción es muy importante, o sea, se declara la nulidad del contrato conforme el artículo. Por supuesto, como en todas las circunstancias, hay tanto jurisprudencia de un lado como del otro, pero bueno, yo creo que hoy en día se requiere el que exista un nexo de causalidad entre la causa de la muerte y la reticencia por parte del asegurado para que se declare nulo el contrato. El resto de la otra parte entiende que al ser nulo el contrato no habría, no sería, o sea, como que bueno, no correspondería hacerle
hacerle lugar a la reticencia. Y la otra pregunta que me habías hecho era respecto al tema de la declaración jurada. Sí, bueno, acá también la jurisprudencia es bastante uniforme en el sentido de que el asegurador no puede invocar o sea, una reticencia cuando no estuvo preguntado en, en la declaración jurada. Y acá, bueno, sobre todo en el caso este que yo estoy llevando, eh, todavía no me han presentado la documentación, pero lo que yo quiero ver es específicamente eso, o sea, si se le preguntó si era diabético y la persona dijo que no, y esos formularios generalmente son completados por el mismo empleado del banco, entonces a lo cual le pone todo no, y la gente firma abajo. Entonces, bueno, son todas consideraciones que hay que tener en cuenta y que, bueno, en general, las sentencias, o sea, no es tan fácil que se haga lugar a una reticencia por parte del asegurado. Muy claro, Flores, mil gracias por esa precisión. Y ya para finalizar, te quisiera pues trasladar nuestra última pregunta, que tiene que ver con identificar a la luz de del contexto de Argentina como país, contexto económico, político, cultural, histórico, cuáles podrían ser o cuál sería esa característica que hace especial o que hace única la legislación argentina de seguros. ¿Cuál en tu criterio podría ser una o varias de esas características a identificar? Bueno, por empezar, yo creo que en general el contrato de seguro es un contrato muy importante a nivel mundial, porque todo riesgo es susceptible de ser asegurado, ¿no es cierto? Y sobre todo en países más empobrecidos como el mío, en donde una persona no puede hacerse cargo muchas veces de la asunción de un riesgo tan grande como un seguro de responsabilidad civil. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que en el seguro de responsabilidad civil, eh, la definición dice que el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado, o sea, lo que nosotros aseguramos es el patrimonio del asegurado, o sea, no es una liberalidad a favor del tercero o víctima de un accidente o del seguro. Entonces, bueno, lo que se protege es el patrimonio del mismo asegurado. Eh, Sin perjuicio de ello, bueno, la ley, para mí la ley de seguros de Argentina es muy importante porque claramente sigue absolutamente vigente a pesar de la cantidad de años que han pasado, es una ley de 1967, a pesar de la antigüedad que tiene, se encuentra plenamente vigente y ha sido también modelo para algunas leyes latinoamericanas, como por ejemplo la ley de Paraguay. Por supuesto que se necesitaría algunas modificaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo eso, que bueno, por supuesto por el año en donde fue dictada no tiene ningún tipo de actualización en ese aspecto, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los problemas más grandes que atraviesa mi país y que es lo que complica respecto, que hoy es el tema que está en boga acá, es el proceso inflacionario permanente que nosotros tenemos, y es uno de los debates más importantes que está sucediendo, es que los jueces están queriendo actualizar las sumas máximas aseguradas. Entonces, bueno, por ejemplo, estos límites que impone la suma, o sea, que los impone la Superintendencia de Seguro de la Nación, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil automotor contra terceros, en el año 2001, las pólizas eran de 3 millones de pesos, que en ese momento equivalía a 3 millones de dólares. Cuando yo me recibí, que fue en el año 2006, ya había comenzado el proceso inflacionario porque comenzó en el año 2001, pero de todas maneras, esa póliza de 3 millones de pesos equivalía a 1 millón de dólares. Entonces, prácticamente ese seguro era ilimitado. Hoy, 3 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea, equivale a 20.000 dólares. Entonces, bueno, esto está complicando la situación porque obviamente si uno tiene un accidente de tránsito, la cobertura lo va a exceder cuando, no sé, por ejemplo, si dos personas fallecen, ya esa suma asegurada no estaría alcanzando.
La Superintendencia de Seguros de la Nación va elevando esos montos de la suma máxima asegurada a través de resoluciones que va sacando. Ahora la última que salió es de marzo de este año, ahora entró en vigencia ahora el 1 de abril, y establece el monto en 17.500.000 pesos, que equivaldría a $115.000. Entonces, bueno, lo que se debate es que, por ejemplo, hay algunos juicios viejos, donde yo todavía tengo algunos, que las pólizas eran de 3 millones. Entonces, lo que quieren hacer, lo que se está haciendo es actualizar ese valor al momento en que que salga la sentencia. Bueno, lo cual está siendo discutido, muy discutido, sobre todo por el sector asegurador, porque bueno, a su vez nosotros tenemos un artículo que establece que el 118, que establece que la sentencia era cosa juzgada respecto al asegurador y podrá ejecutarse en la medida del seguro. Entonces, esa medida está constituida por la delimitación del riesgo asegurado, por la suma asegurada, y bueno, en todo caso, lo que plantean los aseguradores es que se actualice a través de los intereses que puedan llegar a correr y no que se haga una actualización de la suma máxima asegurada. Pues verdaderamente importante este contexto económico y el gran impacto pues, que esto representa definitivamente en un negocio como el de los seguros, en donde efectivamente la claridad de las reglas de juego tienen una afectación muy grande cuando esas reglas de juego son alteradas por factores externos y factores políticos especialmente. Pero no, muy claro y muy interesante todo esto que nos compartes de las características de la legislación argentina y en general, Flore, darte las gracias por tu tiempo. Qué bueno volverte a ver, así sea por estas pantallas. Dios mediante, pronto también volveremos a encontrarnos. Y bueno, te agradezco infinitamente y espero que todos podamos aprovechar al máximo esto que nos compartes para cada vez más generarnos nuevas preguntas relacionadas con la legislación de seguros a nivel internacional. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a vos, sobre todo por esta invitación, y sí, esperemos que la próxima sea presencial, que nos encontremos en algún otro congreso o algún otro evento Bien, que tanto disfrutamos. así es, así, que así sea. Bueno, Flore, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.